personas que hablan más de religión, de no hagas, quítate, ponte, a la gente. Inventan tantas cosas que saturan al texto. Eso hace la religión, porque la religión castra, la religión oscurece, la religión tiene a la persona, la deja allí y no la lleva a su punto mayor de madurez, no la lleva a culminar su ciclo de espiritualidad, sino que se queda castrada. Que hay gente que son sadí, gente que cumple la ley, gente que no peca, pero no hacen bondad. Muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe con obra. Muéstrame la acción de tu fe. O sea, ok, tú eres un sadí, tú te cuidas, no haces el mal, pero ¿dónde está tu bondad? El precepto de Dios, la mismo, es muy diferente a lo que es el precepto de hombre o los reglamentos del hombre en el lugar, en la congregación, en el área de reunión que él esté, independientemente de... es muy diferente, porque el reglamento del hombre puede decir no llegues tarde, esto, lo otro, vístanse de esta manera, pónganse uniforme, independientemente. Y si esa persona cree y se congrega en ese lugar, su debido es hacerlo, ¿no? Esa es su responsabilidad hacerlo, ¿no? Debe hacerlo porque ella está de acuerdo, por si se está congregando y es porque está de acuerdo con todas esas normas. Porque está de acuerdo, pero eso no la induce a ningún pecado. Si ella llega a incumplirlo, la persona llega a incumplirlo, no lo induce, y no por cumplirlo tampoco eres más espiritual, tampoco ni te vas a acercar más a Dios, no, nada de eso. No lo es. Lo único que lleva induce al hombre al pecado es fallar a las leyes de Dios. Sí, lo que Dios constituyó. Y ese es el asunto, que vemos personas cumpliendo religiosamente conceptos de hombre o preceptos de hombre o reglamentos de hombre en las congregaciones y fallándole a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, no te pongas esto, deja de esto, quítate allá, no te pintes, no te otro, pero están fornicando, adulterando, están con lujuria, están con el achón hará, con la lengua tremenda, con el allín hará, el ojo malo, tienen sentimientos malos hacia otros. Por eso es que el Eterno dijo engañoso el corazón más que todas las cosas. Sí, y es por eso que yo lo voy a pesar, y le voy a dar según sus obras. ¿Por qué? Porque el hombre por una aplica algo, pero en su corazón tiene otras cosas. Hay personas que se adaptan a la doctrina del hombre o a los preceptos del hombre o a las normas, que no está malo, porque una sociedad debe vivir con normas, con reglamentos. No está malo, solo que yo no puedo poner el reglamento del hombre por encima del precepto de Dios. ¿Por qué? Porque entonces de ahí es donde viene el punto que dice la ley fue abolida para justificar a la persona lo que ella está constituyendo como verídica, como la correcta. No te pongas esto, la ropa, lo aquello, lo aquí, para allá. Y cita la ley cuando le conviene. ¿Por qué? Para poder implementar las normas que él quiere implementar, pero no porque en realidad cree en ellas. Por eso abolen algunas y algunas las dejan firmes. Voy por abolido estas leyes que no me favorecen mucho, pero estas las dejo porque sé que me favorecen. No, no es cierto, no es verdad. Así no funciona. Dios nunca habló de ropa ni siquiera de comer. En el sentido propio, hablándole de una manera, Yeshua incluso lo dijo, que no era lo que entraba por la boca que contaminaba al hombre, hablando en su precepto del lavamiento de las manos. No está hablando de que podías comer de todo, no es que te vas a comer y vas a comer serpiente y vas a hacer lo que a ti te dé la gana, porque eso tampoco está bien. No está permitido. No está permitido, cosas que no están permitidas, ¿no? Pero la realidad sí es esta, que no era como vestías, sino el decoro como te ponías la ropa. Hay personas que hablan y por ejemplo, voy a ponerte un pequeño ejemplo en la antigüedad, para que se vea. La cosa del velo. ¿Tú llegaste a usar velo? Llegué a usar velo cuando estaba pequeño. ¿Llegaste a usar velo? Y no me afectó en nada, de verdad que fue algo de niño. No, y que yo tampoco estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si la persona se pone un velo porque cree que así le sirve mejor a Dios. Esa era una norma de la iglesia. Por eso es una norma. Y eso es siempre. Tómalo como una norma, no es un mandamiento.
pero hay quienes lo toman como un mandamiento y si tú no lo cumples estás en pecado. Yo creo que no era ni norma, el que quería usaba y el que no quería no usaba, pues, y como mi mamá usaba, yo decía yo quiero uno y ella me compró y yo también llegué a usar. Y entonces ese mandamiento, ese precepto o esa norma la tenían, eran los judaizantes. Eran los judaizantes y que ellos estaban en Corinto, que fue donde vivió ese episodio. Y habían 6,000 habitantes, de los cuales 4,000 eran esclavos. Y en ese lugar había mucho trabajo en el puerto de Creta, habían 2 puertos, pero ese era el principal, el de Creta, y por ahí entraba mucho el trigo. Entonces acontece pues que como entraba demasiado el trigo, había mucho trabajo, pero también había mucha prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estaban los judaizantes, que era una parte ultra ortodoxa del judaísmo. Entonces, cuando estas prostitutas se convertían al judaísmo o querían convertirse, ¿qué hacían ellos? Le rapaban la cabeza, le rapaban toda la cabeza en señal de arrepentimiento. Ese era un reglamento de ellos. No era una interpretación de la Torá. Era como para que si cuando la vieran supieran que ya esa mujer no estaba trabajando, que ella estaba arrepentida, que ya no quería hacer nada de eso. Era una señal. Como que no la irrespetaran. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Le ponían un velo hasta que le creciera el cabello. Le ponían un velo. Que de hecho a las mujeres casadas, después de haberle crecido el cabello, o si está casada, le ponen una mantita y se le ve en la cara. Pero ella lo hace porque esa es una señal de que ella está casada. Pero la soltera no usa eso. La soltera anda con su pelo suelto y que la vean. Está diciendo, soy soltera, no tengo esposo. Pues, no es que se está regalando, sino que es una señal por si acaso hay otro piadoso y dice, oh, está soltera, no se vaya detrás de la casada. Si la ve que está tapada, si usted la ve en la calle, aquí se ve mucho, que tú le miras nada más la parte aquí, que es como un pañito que se ponen de seda bien y por aquí le sale como una bufanda y se ve bien. Bueno, ella está casada. Ella se puso eso porque es el distintivo que ella está casada. Cuando no lo vea, entonces significa que ella está soltera, si es judía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya ella pasaba eso, el cabello le crecía, le quitaban el velo. Y Pablo dice, pero yo creo que ustedes sepan que ni nosotros ni la asamblea de Mesías tenemos tales costumbres. Esa es una costumbre judaizante. Eso es una costumbre de los ultraortodoxos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces está hablando con una costumbre, con un reglamento como se ponen en las congregaciones. Entonces que agarres eso como una ley para decir, si no lo haces así, estás mal, estás en pecado, eso no es cierto. A mí me pasó en una oportunidad y le comentaba a mi esposo, yo ya se lo había dicho antes, pero se lo recordé y creo que no se va a acordar, que en mi iglesia donde yo crecí, pero específicamente donde en la etapa de adolescencia uno no se podía pintar las uñas. Y era una norma de la iglesia. Nosotros teníamos bien claro que eso era una norma de la iglesia, que eso no tenía nada que ver con las escrituras, pero ellos lo tenían como norma y como nosotros nos congregamos allí, mi mamá, asintíamos esas normas. Y yo de verdad no me pintaba las uñas, ni la boca, ni echase colorete, nada de maquillaje. Pero en una oportunidad se me presentó una invitación, quise ir a otra iglesia. Y como no tenía nada que ver con la mía y era yo adolescente, joven, estaba en esa etapa donde uno se quiere ver bien bonito, entonces yo agarré y me pinté mis uñitas y me fui con mis uñitas bien pintaditas para esa otra iglesia. Y cuando estaba allá adorando de lo más gozosa yo, miro para el lado así, hay un líder de mi iglesia. Y yo después me sentía la pecadora más pecona de todo, porque entonces ahora tenía yo que aplaudir de esta manera para que no me viera. Y de verdad que yo lo cuento ahorita y me río, pero en aquel entonces se sintió muy mal, porque de verdad que uno se siente como si tú estuvieras cometiendo un pecado capital. Si el líder mío que en aquel entonces llega a ver este video, seguro se echa a reír también, pero en aquel entonces me señaló así como que, mira, estás haciendo mal.
Pero la verdad es que uno lo cuenta ahorita y se ríe, pero hay mucha gente que no soporta eso y que por causa de esas normas, por no cumplir esas normas, se están yendo y se están perdiendo. Y que interpolar un texto, ¿cuándo entra en religiosidad? ¿Cuándo se cae en religiosidad? Que es lo que estamos diciendo del Nechama, que ella no percibe esa, y se queda ahí. Se queda, es como el agua estancada, se queda estancada ella esperando que vuelva otra más, y si está en un lugar que no le dan esa luz, ella se queda ahí y va creciendo en eso. Eso es lo que se le conoce como religiosidad, eso es lo que se le conoce como legalismo, a eso se le conoce como interpolación. ¿Por qué? Porque ella va a buscar de interpretar a su manera, ella va a buscar de hacerlo a lo que ella cree, porque ella está buscando desesperadamente esa luz, y al no encontrarla va a buscarla desesperada y cree. Ella está estancada, pero no lo sabe. Ella está quedada ahí. Eso también se le conoce en las escrituras como el odrés viejo. El odrés viejo, que ya llegó a su punto y ya no hay un mayor crecimiento. Entonces, ese odrés viejo, Dios dice, lo voy a cuidar. El Eterno dice, lo voy a cuidar, porque no es que está malo, no es que está dañado, no es que es obsoleto en el sentido de que ya no me sirve, no, sí sirve, pero se quedó y ya no va a haber más crecimiento, se queda prematuramente en ese contexto, no crece. Hay personas que se van a quedar directamente en la religiosidad y no van a crecer más, y es por esa causa que a ese odrés se le llama el odrés viejo. El odrés viejo no es porque es inservible, no, sino porque Dios lo va a cuidar. ¿De qué manera lo va a cuidar? Dice, no me eches el vino nuevo ahí, la nueva luz, ¿sí? No me eches la iluminación que viene, esa revelación que viene de mí, no la puedes echar ahí porque lo vas a dañar. Porque ¿qué pasaba con el odrés? Que eso era de cuero. Entonces, cuando el vino tiene su buque, tiene su propio buque, y cuando lo echan allí, él se expande, él va buscando su forma, de acuerdo al vino que tiene, va buscando su forma, y él se curte con el buque, con el cuerpo que tiene el vino. Y si el vino que le echaron allí y no le siguen echando el mismo vino, entonces, ¿qué sucede? Que él se va a quedar en su mismo nivel, se va a quedar en su nivel, no creció más de lo que creció, él se llega y envejece ahí mismo en ese punto. Al echarle el odre nuevo, que tiene un mayor buque, va a buscar de expandirse, y al no buscar de expandirse, lo rompe. ¡Pah! Entonces el Eterno dice, no me eches el odre nuevo, el vino nuevo, no lo eches en el odre viejo, porque me lo vas a romper. O sea, es importante. Él no quiere que se rompa, él no quiere que se dañe. Entonces, para no dañarlo, dice, no me eches el vino. O sea, sabe que el odre viejo es de él, a él le pertenece. Pero al echarle el vino nuevo en el mismo buque, se va a dañar, se va a perjudicar. Se tiene que echarlo en un odre nuevo. ¿Tendrá que ver eso del odrés, el odrés viejo con lo que yo estaba pensando, de que hay muchas veces que las personas, por ejemplo, toman por sí mismas ellas la decisión como a manera de voto o de compromiso con Dios de usar faldas, por ejemplo? De usar faldas. Y es una decisión que ellas tomaron y ellas lo están haciendo para Dios. Y ellas lo hacen, o como por ejemplo el usar velo también. Hay señoras ancianas ya que tú te las consigues que en sus inicios ellas comenzaron usando faldas largas y velos, y ellas se sienten bien de esa manera, ya son ancianas y de verdad sienten que de esa manera como ellas se visten, ellas les agradan a Dios. Yo creo que en esto, yo creo que cada quien, siempre y cuando esté siguiendo los preceptos y lo está haciendo bien para Dios y buscando su espiritualidad y alcanzando su nivel de espiritualidad, si quiere ponerse hasta una caja en la cabeza, porque que no quiere que lo vean. Si para Dios lo hace por amor a Él, el Eterno lo va a ver y le va a agradar. Si quiere irse para una cueva y ahí buscar a Dios profundamente, pero no puedes llevar a todo el mundo, porque eso es lo importante, eso es lo importante. No, todo el mundo tiene que ponerse una caja, todo el mundo, no, espérate, yo estoy de acuerdo
que la gente, que la persona que está buscando espiritualmente tenga una relación con su creador, y si le pareció bien usar corbata porque él dice que así se siente mejor, está bien, pero no diga que Dios trató con él y que todo el mundo tiene que usarlo, porque Dios no actúa de esa manera. Una persona era muy, por decir, le gustaba el lujo, pero de repente tuvo una revelación que no quería ni cortarse el cabello, ni pintárselo, y quitarse los pantalones y ponerse falda porque Dios trató con ella. Eso es con la persona, no con todo el mundo, porque no es una doctrina, es un trato. Es un trato que Dios tiene contigo. Entonces no lo pongas como una doctrina pensando que eso es para todo, y si no lo hacen todos así, no da. No. William and Simon, el de la calle Azusa, llegó a una congregación con una caja en la cabeza y todo el mundo se reía de él. Y se reía de él. Y se reían, y los niños se escuchaban. En el escrito, en el libro dice que se reían todos de él. Un testigo visual y auditivo y presencial. Dice que se burlaban de él. Ahora es un ancianito. Pero resulta que él le pregunta: Señor, ¿me quito la caja? No, William. Y 2 horas ya para terminar el culto o a su tiempo ahí, le dijo: quítatela ahora, William. Y cuando se quitó la cosa que él iba a predicar, aquello era tremendo, los milagros por todos lados. Pero tú no viste a todos los demás poniéndose caja después. No, era él. Y preguntaron: ¿cuándo se fueron los milagros? Cuando William dejó de ponerse la caja. Entonces eso era un trato de Dios con él. Era un trato que Dios tuvo con él especial, y así a su vez lo ha tenido con otros muchos. Pero no es que es una doctrina, es un trato que Dios tiene con algunos. Por ejemplo, a Sansón, le dijo a Sansón que no podía acostarse con mujeres hasta que no cumpliera su ciclo, no podía acostarse con prostitutas, no podía dar el vino, ni acercarse a animal muerto. No podía hacer eso. Eso era porque él estaba en un nazareo. Igual también Shemuel lo hizo, Samuel. Entonces, hasta los 25 años que ya podía adquirir su esposa, ¿sí? Eso ya es un voto que hace la persona. Y eso era un precepto de Dios. Ajá. Eso ya no era una costumbre de hombre, eso era un precepto que Dios constituyó. Entonces, separar un precepto de hombre a un contexto o a una norma que el hombre imponga, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que está bien, tú tienes un trato con Dios, Dios trató contigo de una manera, Dios trató de esa forma contigo. Hay personas que oran parados, caminando, y hay quienes les gusta orar de rodillas. ¿Eres más espiritual porque tú oras de rodillas y el otro ora parado? No, no es eso, porque la oración no está en las rodillas ni está en los pies, está en el corazón. Si tu corazón habla al Eterno y gime, Dios te va a escuchar. Tú puedes orar acostado boca abajo, tú puedes orar boca arriba, tú puedes orar dando vueltas como tú quieras. Porque si así tú crees que el Eterno te va a escuchar, porque tú te quebrantas, pero eso no es ninguna doctrina. No es ninguna doctrina, no es ninguna doctrina. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener sumamente cuidado. No te pongas aquí, no te pongas allá. Eso es religión. Y el alma se confunde radicalmente con ese tipo de aspectos. Con ese tipo de cosas lo dañan el alma, la perjudican. Y entonces cuando ella no encuentra esa fuente, hay personas que hablan más de religión, de no hagas, quítate, ponte, a la gente, y inventan tantas cosas que saturan al texto de Dios. Y entonces cuando saturan al texto, ¿qué pasa? Que se vuelve pesado el texto. Y ya no haya, pero entonces ¿a dónde le creo? Si creo aquí o allá, entonces el alma se estanca. El alma entra en ese estancamiento. Hay que mantener un equilibrio. Hay que mantener un equilibrio porque no puede pasar eso que tú estás diciendo, pero también yo he escuchado mucho y por experiencia también lo digo, porque en una oportunidad mi esposo estábamos de visita en una casa y mi esposo estaba saber que él no podía comer porque estaba de ayuno. En esa casa le ofrecieron algo y yo, no, lo que pasa es que estoy de ayuno porque estoy en unos periodos de ayuno y entonces estoy
entré en una fase fuerte allí, peleando algo con Dios, y entonces estaba una persona que era, se conocía como un líder, pues un pastor, y el pastor dice, oh, wow, de ayuno, hoy no, yo de verdad prefiero quedarme con la gracia de que predicó Pablo, y entonces él lo vio a mi esposo porque estaba ayunando y lo vio como un religioso, como algo que no, eso no va conmigo, eso no es de esta época, ahorita estamos más en el danzar. Hasta los animales lo hacen, los perros ayunan. Entonces es eso, hay que mantener como increíble. que un equilibrio, porque no puedes estar tildando de religioso a las personas que buscan esa relación con Dios, buscan ampliar esa comunicación, ese vínculo. Tampoco podemos caer en eso, ¿verdad? Sí, y ese es el daño, es lo perjudicial, como dice el pastor, de verdad, que hay lugares donde las mujeres se sientan en un lugar y los hombres de otro lugar, porque no, o sea, si tú lo quieres hacer porque en tu congregación tienes algunos problemas y los hombres no saben cuidar ni proteger, pues eso ya es tu congregación, pero no en realidad eso tiene que ser así, porque la comunidad debe amarse, debe respetarse, debe aprender a crear un vínculo, y si se enseña bien creando un vínculo, tú no tienes necesidad de que mujeres en un lugar, los hombres en otro lugar. La gente inventa cualquier precepto para incautar. Y lo más duro, que cuando la religión se vuelve fuerte, es peor que la droga. Se meten los tuétanos. Tú no has escuchado un dicho que dice que este es más religioso de hueso colorado. De hueso colorado. ¿Verdad que sí? Es porque causa. A veces yo pienso que yo soy religiosa de hueso colorado. Entonces la gente entra también en un extremo con la famosa gracia, que agarran la gracia y creen que deben vivir sin la ley de Dios y la convierten en una desgracia, como el varón que pensó que ayunando yo estaba cometiendo un daño o yo que era un religioso. No, yo sé que el ayuno no es para ser más espiritual. Yo sé que el ayuno es para provocar un quebrantamiento. Cuando yo tengo mi alma, mi cuerpo de alimento, yo empiezo a señorear sobre él. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy vicioso. Le gusta el azúcar, le gusta el café, le gusta un montón de cosas. Crea la carne, que crea canibalismo cuando no se cuece bien y otras cosas. Entonces la carne necesita un sometimiento. Entonces cuando la llevamos a ayuno, estamos haciéndola que ella pierda fuerza, y en ese momento el Nechamá entra en una elevación. Eso se llama asistemi. Es cuando la mente, el alma se eleva, y cuando hay esa elevación es porque la carne se humilla en ese momento, el nefes se humilla y entra en asisteme, entra en elevación, la mente, el nechamá entra en una elevación, y ahí justamente es cuando ella empieza a percibir lo espiritual, es cuando entra en una, wow, a percibir, oye, pero yo no sentía esto, y de hecho empieza a clarificar el derecho de perdonar, de amar, se da cuenta que está muy radical, se vuelve más dócil, se vuelve una persona más dócil, oh, wow, sí, debo tener, y empieza con la jurisprudencia, pero debido a qué? De que ella está humillando su naturaleza. Hacer un ayuno para abstención de alimentos, pero en lo que yo me abstengo, lo voy a dar afuera. O como cuando yo uso el ayuno para controlar esta carne que me tiene muchas veces puro comiendo y durmiendo, y me tiene con una mente pasiva, me tiene con mi mente en automático, que no encuentro razón alguna, estoy viviendo una vida de ocio. Entonces en ese momento despierta mi Nechamá, despierta, y entonces ella quiere encaminarse, quiere irse hacia la parte espiritual. Pero eso no es ninguna religiosidad, mis amados, eso no es ninguna religiosidad. De hecho, Dios no quiere que seamos religiosos. Dios lo que quiere es que nosotros cumplamos el mandamiento hacia el prójimo, mirando la realidad de las cosas, mirando la verdad de las cosas. Entonces nosotros no vemos. Se lo voy a leer aquí para que usted vea el concepto que dice Santiago el Justo. Se lo voy a leer aquí, lo que dice Santiago el Justo. En el 1.27, Santiago 1.27, o lo que se le conoce, como se le conoce, Jacob Hasidí, que el Jacob Hasidí es el nombre verdadero de él,
pero que se traduce como Santiago, que es el Santiago el justo, no el hermano de Johanán, que era el hijo de los de Zebedeo. No, este es Santiago el justo, que era el hermano del Mesías. Entonces, en el 1.27 dice, el hasidismo puro y sin mácula delante de Dios Padre es este: asistir a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardándose sin transgredir la Torá en la edad presente. Escúchame bien, dice el hasidí, en su versión dice la religiosidad o la religión. No, la palabra no es religión porque eso no se usaba. Eso no se usaba para este tiempo. No se usaba. La palabra que se usa es hasidí, el hasidismo. ¿Qué es hasidismo? No es una religión. La palabra hasidismo, que ellos lo tomen como una religión, eso es otra cosa. Pero el hasidismo no es religión. Hasidismo es piedad o bondad. Y entonces, en otras palabras, leemos cuando Pablo dice, la bondad pura y sin mácula, es lo que quiere decir. La bondad pura. La bondad pura es que sin mácula de Dios y Padre es asistir a los huérfanos. Bondad. Y usted sabía que hay tres tipos de seres humanos. El que va hacia el mal, el que hace el mal, y tal otro que le llaman el sadí, que es el que cumple la ley. Él podía cumplir la ley. Escúcheme bien, él podía cumplir la ley. Sí, podía cumplir la ley, pero eso no lo hacía a él piadoso. Eso podía hacerlo saber a él como que él cumplía, como que él cumple la ley. Y era una persona limpia, no hacía el mal, pero no tenía bondad. No tenía bondad. Entonces Pablo, para que vayáramos a un siguiente nivel, dice, el hasidismo o la bondad pura. La bondad pura. ¿Por qué? Porque la parte bondadosa, que es Jodmá, sí, en el árbol de la vida, Jodmá, que es una de las elevaciones más altas a nivel espiritual. Entonces, ¿cómo muestra esta persona que Dios está en él? Con la bondad, con la piedad. Entonces, eso lo tenía Abraham Avino. Abraham se paraba en los caminos y montaba su tienda. ¿Y qué pasaba? Que cuando veía a los peregrinos que venían, ¿qué hacía? Lo dejaba entrar a su tienda, que no era solo su tienda, sino al campamento. Lo dejaba entrar y entonces en su tienda justa le daba de comer, le daba de beber, y cuando se iban a ver le preguntaban y descansaban, ¿cuánto es? Él los hacía salir de la tienda y le decía, miren al cielo y adora a mi Dios. Levanta tu mano y adora a mi Dios. Ese era el pago que Abraham Avino recibe. ¿Por qué? Porque eso es bondad. Eso es bondad, velar por la necesidad de otro, velar por la necesidad del prójimo, velar por la necesidad de aquel que está necesitado. Valga la redundancia. Entonces, por eso Pablo dice que la bondad pura o la piedad pura sin mácula delante de Dios Padre es ¿cuál? Es esta, que dice asistir, en otras palabras, ayudar, tener piedad ¿a quién? Tener piedad ¿a quién? A los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardándose de transgredir la Torá. O sea, tienes que tener bondad y ser sadí, ser un cumplidor de la ley, inmácula, y teniendo piedad, teniendo bondad. La está llevando a otro punto, que hay gente que son sadí, gente que cumple la ley, gente que no peca, pero no hacen bondad. Por eso, ¿qué dijo él mismo? ¿Qué dijo él? Muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe con obra. Muéstrame la acción de tu fe. O sea, ok, tú eres un sadí, tú te cuidas, no haces el mal, pero ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está que tú asistes a la viuda, tú asistes a los huérfanos, tú le das al necesitado? Muéstrame tu fe sin ninguna obra. Por eso hay gente que habla mucho de Dios, que aparentemente que cumple la ley, que no pecan, pero no le hacen el bien a nadie. Yo pienso que el equilibrio nos los da el amor. Es así como tú lo estás diciendo, la bondad, porque el amor se manifiesta con bondad. Ajá. El amor se manifiesta con bondad cuando tú le haces el bien a tu prójimo y todo eso. Y de verdad que ciertamente el equilibrio nos los va a dar el amor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cumplir los mandamientos, ciertamente como tú lo dices, pero la verdad es que si no lo hacemos por amor a nuestro Dios, nosotros estamos quedando incompletos. Bueno, y voy a citar esto para que vean el daño que hace un sadí cumpliendo los mandamientos del Eterno, pero no tiene también
se ha vuelto más religioso. Hacia adelante. Lucas 1:2. Sí, 12, 1:12 o 1:5 en adelante. Se puede leer. Todo el que donde le toca a él, a Zacarías, que es el padre de Johanán, ¿sí? Antes de que nazca. Ha vivido toda su vida para entrar, él le tocaba el orden 9. Mira el daño que puede ser una persona. Para entrar a servir en el Ajá, le tocaba el orden 9, lo que justamente decían, lo que constituyó. Era un sacerdote. Sí, lo que Dios constituyó, y lo que constituyó fue Aarón. Aarón los separó a cada uno según su orden, y ese orden que ellos practican desde que Aarón los hizo. A los de Merari, a los de Millán, a cada uno le dio un orden y tenían que cumplir. Entonces eran 24 órdenes de cada uno. O sea que para volver a llegar a servirle a Dios en el altar otra vez era muy difícil. Una vez al año, como Dios le dijo a Aarón, una vez al año, y echar la sangre entre los cuernos. Y eran muchos, tanto así que él se preparó toda su vida para estar en ese preciso momento, porque ya No volvería. no volvería. Una semana o 2 semanas entraba, pero de ahí no volvía nunca más porque era mucha gente y no volvería a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que mira aquí es donde está el asunto. Él era del orden 9. Es 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3 más 3 más 3 son, que es el orden divino, y el 9 es el número de la revelación. O sea que él fue elegido para una revelación específica. Aparte de que Zacarías significa memorias. La memoria de Elohim. Las memorias del Eterno. O sea, el nombre de Zacarías llevaba la naturaleza de tener las memorias. ¿Qué son las memorias de lo que el Eterno hizo? David no hizo memoria. En las memorias del Eterno, en el nombre del Eterno haremos memoria. De todo lo que hizo, cómo sacó al pueblo, memoria, traer recuerdos. O sea, eso era Zacarías. De todas las leyes que él había leído, había estudiado, esa era su memoria. Entonces, ¿quién venía a interpretar su memoria? Obviamente un hijo de él. Su hijo venía a interpretar las memorias del Eterno que estaban en él. No sé si me doy a entender. Es una forma figurativa de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él entra en el altar, ahí se encuentra un malach. Sí, y viene a darle viene a darle su mensaje. Viene a darle un mensaje tremendo. ¿Y qué pasa? Que él se había vuelto religioso. Porque se asustó mucho. Pero el susto que él tiene no era natural. Él se asustó. Porque en el lugar donde él está, él sabe que ahí no debe haber un malach. Él sabe que ahí no puede haber nadie, solamente él. Porque si ahí estaba alguien que no fuera él, moría. Porque esa era la ley. Morirá. El que entre ahí sin mi permiso, morirá. Entonces, al esa persona está ahí, él tiene que saber, aparte de que está al lado de la mesa con los panes de la propiciación y está encendido el candelabro. O sea, debe haber un tiempo de revelación en el orden 9, el tiempo de la revelación. Él debió haberlo entendido, pero una persona religiosa no entiende los tiempos de revelación, los momentos específicos para que Dios se glorifique. Entonces, ¿qué hizo él? Se rió. Después de haberse asustado, le dice que no tema y luego viene y se ríe. Eso hace la religión, porque la religión castra, la religión oscurece, la religión tiene a la persona, la deja allí y no la lleva a su punto mayor de madurez, no la lleva a culminar su ciclo de espiritualidad, sino que se queda castrada. Y eso es lo que pasa justamente con Zacarías. Zacarías se queda castrado allí, Zacarías se queda y en ese momento lo que hace es reírse. ¿Y por qué? Porque la religión no distingue, la religión no discierne. Cuando Dios llega, cuando Dios está hablando, llama falsa doctrina a todo, porque todo lo que no está de acorde, él mete a Dios en un frasco. Y si Dios no se mueve así, pues no es, y así no lo es. Y si Dios no habla de esta manera, pues Dios no es. No, Dios es multiforme. Es más, el Eterno no está obligado ni siquiera a su palabra. La palabra está obligada a él. Está obligada a interpretarla, porque si hay alguien que le da la verdadera interpretación a las escrituras, es el Eterno. Entonces, ¿qué pasó con Zacarías? Claro, había caído en la grave y aparatosa situación que los fariseos
ellos decían que eran los únicos que tenían la Torá oral y que ellos eran los únicos que podían interpretar el texto y habían interpretado tanto el texto porque ellos tenían problemas con la mayoría de los sacerdotes que no venían del orden de arónico, no venían con el orden de Aarón y ellos eran nihilistas, venían con la doctrina de los griegos, tenían esa batalla porque Caifás y ellos interpretaban mal el texto y los peruchines, que eran los fariseos, como dicen que ellos tenían la única y verdadera interpretación con los escribas, porque ellos eran los únicos que tenían la Torá oral y ellos podían interpretar bien el texto, pero lo habían interpretado tanto que a un texto le ponían tantas cargas que de 613 preceptos ellos lo habían llevado a 2400 preceptos. Wow. Entonces ya los había metido a 2400 preceptos. Entonces entre esa proceso de tan profunda carga que había, esa carga está Zacarías. Entonces Zacarías lo agarra, no recibe la revelación porque está en una interpolación de texto, está en una interpolación, aunque es un sadi, está rodeado y eso es lo que lleva a reírse. Lo lleva a reírse y eso lo lleva a que lo enmudezcan. Lo enmudecieron, ¿por qué? Por causa de que la religión, su interpretación conforme a lo que creían que era tan incorrecta que no pudo aceptar la voluntad de Dios. ¿Acaso no supo que Sara a los 90 años quedó embarazada? ¿Acaso que no supo lo otro, la de Manoa y de otro y así sucesivamente? No sabía eso. Él debió haber hecho memoria. Él debió haber hecho memoria de saber que para Dios no es imposible y se rió cuando le tocó su momento. ¿Por qué? Porque la religión nubla la mente. La persona puede tener un muy bonito corazón, puede guardarse mucho para Dios, pero la religión lo ciega. De hecho, eso era lo que pasaba también en Joel, ¿verdad? Que tú lo predicas mucho. Ajá. Desde la entrada hasta el altar lloren. ¿Por qué? Porque habían caído en una rutina los sacerdotes. Habían caído en una rutina completamente. Y el Eterno le dijo, no es el tiempo de crear sacrificios, sino de la entrada, de donde buscan el animal. Van a soltar sus utensilios, sus cuchillos y todo, y desde ahí hasta el altar se van a arrastrar pidiendo, porque no quiero sacrificio, porque la obediencia vale más que el sacrificio de 1000 carneros. Entonces eso es lo que quiero, que lleguen desde el altar. Y cuando llegaron al altar, dejaron la monotonía en el camino, dejaron la monotonía, dejaron la religión, dejaron todo en el camino. ¿Y qué pasó? Que levantaron un clamor, que la profecía del Eterno cambió inmediatamente. Y en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, mandaré una lluvia temprana y una lluvia tardía. Comenzó a cambiar. Y lo que se llevó el revoltón y la langosta, yo se lo daré. Y comenzó. Entonces lo que Dios quiere es una relación, no es una religión. Eso es lo que necesitamos. Dios quiere una relación, es una relación de familia, es una relación, una unidad, que lo más difícil es destruir una familia. Es familia, soy de la familia de la fe. Ese es el vínculo que Dios busca, esa es la relación que Dios busca, no una religión. No te pongas, no te quites, no agarres, no des para allá. No, es una relación la que Dios busca, una relación, claro, impersonal. Personalmente sí, yo puedo tener mi relación personal con Dios y todo eso, pero mi relación no se puede ir de lo que Dios escribió. No puedo hacerlo a mi manera, no puedo buscar de ponerlo a mi manera. No, yo puedo crear una relación así como mi hija, cuando yo les silbaba a ellos que estaban en el vientre. Y yo le daba un silbido y se movían para todos lados. Cuando ellas nacieron y yo empecé a silbar, ellas no abrían los ojos. Y cuando yo llegué, que apenas silbé, empezaron a abrir los ojos y a buscarme por todos lados, porque supieron que era yo, porque habíamos creado una relación, habíamos creado un vínculo. Yo les hablaba todos los días, yo les decía cuánto la amaba y cuánto la necesitaba, que sal rápido de allí. Creé una relación con ellos y cuando apenas me escuché,
escucharon, oyeron el silbido, oyeron mi voz, abrieron los ojos y me hicieron un puchero. ¿Por qué? Porque sabía que era yo el del vínculo. Eso es lo que Dios quiere. Adoradores en espíritu y en verdad, a los cuales les busca en espíritu, porque Él es espíritu. No personas restringiéndose, que no esto, que no aquello, que no hagas, que no pises, que no mires, que no esto, que no. Claro, todo debemos hacerlo en orden, con prudencia. Y si alguien tiene en su congregación, tiene normas, sígala, respétela. Si usted ha creído, crea y respete las normas de ese lugar. Pero nunca comprometa su relación con el Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, yo creo que hermoso el tema del día de hoy. De verdad, gracias, mi amor. Gracias por la pasión con la que predicas. De verdad que es hermoso. Sí, que la gente quiere ponerle reglamentos a los jóvenes que ni siquiera sus hijos les ponen. Y lo que más está sufriendo es la juventud. Poniéndole reglamento al joven, no haga, no esto, no otro. Y dañando, obviamente, enseñarles respeto, enseñarles valores. Pero no enseñarle religión, porque eso perjudica a la persona. Enseñar el amor a Dios, el amor por sobre todas las cosas a Dios, yo pienso que es lo primordial que debe aprender una persona cuando llega a que lo que haga, lo haga por amor. Y enseñar los principios bíblicos, porque la relación con Dios se debe basar en los principios que están allí en la Escritura.